Vamos a ver sistemas mecánicos de tipo rotacional. Vamos a empezar con un tema que se llama inercia rotacional. Voy a presentar pantalla. Ok, bueno. Dentro de los sistemas mecánicos rotacionales, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues básicamente nos vamos a encontrar 5 elementos. ¿Vale? ¿Cuáles son? El primero de ellos es lo que va a ser un resorte de tipo helicoidal. ¿Ok? El resorte de tipo helicoidal, o también que les llaman también resorte espiral, son aquellos que, como los que traen los relojes, por ejemplo. ¿Okay? También puede servirnos para describir los módulos de Young de diversos materiales cuando se someten a altas pares de torsión. ¿Okay? Vamos a ponerle resorte espiral. El siguiente elemento va a ser pues un amortiguador angular. ¿Dónde lo encontramos? El amortiguador angular normalmente y lo vamos a encontrar, voy a representarlo así. Lo vamos a encontrar sobre todo en sistemas de frenado de tipo con sistemas de engranajes, con inercias rotacionales, momentos de inercia, entre otros. Entonces vamos a colocarlo aquí. Voy a llamar amortiguador angular. En algunos libros viene como amortiguador rotacional. Rotational damper. ¿Okay? Es el que ejerce fricción. Normalmente para nosotros va a ser una fricción de tipo viscosa. El siguiente elemento es la inercia rotacional. La inercia rotacional es muy importante porque es el equivalente a la masa en sistemas de el equivalente en sistemas de fuerza, sistemas mecánicos traslacionales, ¿sale? O momento de inercia. ¿Okay? Ahorita vemos más a fondo qué es esta cosa. Lo que sigue. Yo en lugar de elementos de fuerza voy a tener torques o pares de torsión. Es más común encontrar, sobre todo cuando estamos trabajando con motores, el término torque. El torque que es, pues no es otra cosa que, como lo vieron en física, una distancia R por una fuerza. ¿Okay? Entonces se le llama par de torsión. Este término de torque lo encuentran más comúnmente en motores. ¿Okay? Bueno, antes, unidades que manejan estas cosas. Newtons metro sobre radian. Newtons metro, ¿por qué? ¿Por qué newtons metro? Porque el torque está definido en newtons metro. El amortiguador rotacional va a ser newton metro sobre radian segundo. La inercia rotacional va a estar dada en kilogramo metro cuadrado. ¿Okay? Y finalmente, pues los sensores equivalentes de velocidad angular y de ángulo o de posición angular. Normalmente van a estar dados por odómetros, tacómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poner sensores angulares. Velocidad angular, de posición angular. ¿Okay?
la velocidad angular, ¿qué unidades tiene? La velocidad angular tiene unidades de radianes sobre segundo. La posición angular se mide en radianes. ¿Vale? Entonces, tenemos los 5 elementos básicos para trabajar con sistemas mecánicos de tipo rotacional. Vamos a ponerlo por acá. Mecánicos rotacionales. Usamos estos sistemas, pues sobre todo en motores, sistemas de engranajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? El elemento más común y más representativo normalmente es un motor. El motor tiene una fricción en el rotor debido a las escobillas, debido al rozamiento con los materiales. También va a tener un elemento que va a ser un tipo de resorte en espiral que se debe al material de cual está hecho el rotor. Y finalmente una inercia rotacional, ¿okay? El equivalente a la masa que va a estar girando. Este motor va a estar ejerciendo un par de torsión y nos va a estar generando el movimiento correspondiente. ¿Okay? Ahora, muy importante, la inercia rotacional. La inercia rotacional o momento de inercia. A diferencia de la masa estándar, la inercia rotacional es necesario calcularla y depende muy particularmente de la geometría que estemos trabajando. ¿Okay? La fórmula general es la siguiente, vamos a anotarla. Está dada a partir de una integral. ¿Okay? Voy a anotarla, no nos permítanme que cargue esta cosa. ¿Okay? Configuración. Matemáticas. Español. Entonces, momento de inercia. Momento de inercia está definido como la integral, bueno, su notación es una i, pues va a estar definido como la integral de r cuadrada diferencial de masa. ¿Okay? Parece una fórmula muy sencilla, pero pues vamos a explicarlo un poquito. ¿Okay? Regresamos acá al pizarrón. ¿Y qué es lo que yo tengo? Vamos a ver una de las imágenes. R es una posición, bueno, un elemento de posición medido desde el eje de rotación. ¿Ok? Tomando un diferencial de masa. Voy a hacer otro dibujo por acá. Vamos a suponer que este es mi eje de rotación. Y por aquí tengo un cuadrito diferencial de masa. Bueno, un cubo, mejor dicho. Diferencial de masa. Dicho bloque pequeño va a estar a una distancia r medido desde el eje de rotación y va a tener un diferencial de masa. ¿Ok? Que va a coincidir con mi fórmula de la inercia rotacional. ¿Ok? Ahora, esta es la definición de momento de inercia, o inercia rotacional, como gusten llamarle. Normalmente ya hay tablas de cómo calcularlas, como esta que les presento. Les voy a enviar una, por cierto, para que la tengan presente. Sin embargo, para control de procesos 2, en algún momento les voy a pedir el cálculo por medio de la integral. O sea, la diferencia de procesos 1, que solo van a poder usar, que les voy a permitir usar las tablas, a ustedes les voy a poner geometrías un tanto diferentes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok, vamos a calcular una inercia rotacional. Ok, entonces, vamos a ver un ejemplo de cálculo, de cómo se calcula. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las empresas, en la mayoría de las industrias, si bien es cierto, las geometrías más básicas que aparecen son estas. En un momento les paso el PDF, se los paso de una vez mejor, si no se me va a olvidar.
Bueno, en este PDF vienen las geometrías más básicas que uno puede encontrar en la industria. Sin embargo, puede haber máquinas que manejen otras geometrías. Entonces, el ingeniero tiene que ser capaz pues, de determinar la inercia rotacional de estos elementos. Ok, entonces, un segundo, por favor. Les comparto la tabla. A ver si está por aquí. Aquí está. Ok, les comparto la tabla correspondiente de momentos de inercia. Y pues vamos a hacer un cálculo breve, para pues ir ejercitando, ¿no? Acordarnos un poco de nuestras clases de cálculo. Y bueno, vamos a tratar de deducir algunas de estas fórmulas. ¿Okay? Pero primero empecemos con algo quizá un poquito más simple. Vamos a suponer, vamos a decir, ejercicio 1. Ojo, yo ya asumo que ustedes ya saben cálculo de varias variables, no deberían tener ningún problema. ¿Sale? Considerar geometría que gira alrededor del eje X. ¿Cómo se muestra en la imagen? Ok, ahorita pongo la imagen. El momento de inercia sí tiene una densidad superficial de masa, densidad superficial constante. Ok, pues este es nuestro ejercicio y voy a ponerles el dibujito. El dibujito es muy sencillo. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Y pues vamos a tener una geometría de este tipo. Bueno, ahí más o menos quedó. Las rectas van a estar dadas por una ecuación. Yo voy a poner la ecuación menos x más, si vale, más 4. ¿Okay? La recta y menos x más 4. Y por abajo, pues la parte negativa. ¿Okay? Que sería y igual a x menos 4. ¿Okay? Entonces tenemos que calcular la inercia rotacional de esta cosa. Esta cosa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar girando alrededor del eje X. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a estar girando? Pues toda esta superficie. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a ver. Lo primero que nos dicen es la densidad superficial de masa es de tipo constante. Si nos acordamos bien de cómo se define la densidad superficial, es el diferencial de masa sobre el diferencial de área. ¿Okay? Pero el diferencial de área, si estamos en coordenadas cartesianas, va a ser de x en dy. Entonces esto es de m. Y voy a ponerlo así, ahorita van a ver por qué. ¿Ok? Entonces vamos a poner, consideremos la densidad superficial de masa. Sabemos que es constante, por lo tanto esta ρA es completamente constante. Ahora yo necesito despejar el diferencial de masa para poderlo sustituir aquí, en la integral. Entonces, despejar. Vamos a tener que densidad superficial por dy por dx va a ser igual a dm.
es un simple despeje. Al estilo físico, si lo hiciéramos al estilo matemático, pues los matemáticos nos estarían ya regañando. Pero bueno, no hay ningún problema, estamos en ingeniería. Para los matemáticos esto no es considerado una fracción, esto es un símbolo. ¿Sale? En física, pues sí, se considera como una fracción. ¿Sale? Ya despejamos. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a sustituir. Sustituyendo la ecuación del momento de inercia. Como yo tengo una integral que está en el área, entonces yo tengo que tener una integral doble, necesariamente. Doble integral de r cuadrada por todo esto se supone que ya lo debieron haber visto en cálculo de varias variables, ¿sale? No estoy viendo nada nuevo, ni tampoco me voy a detener, pues obviamente, a darles otro curso de cálculo. ¿Vale? Ahora, r cuadrada. ¿Quién es r cuadrada? Vamos a ver nuestra imagen. Nuestra imagen nos dice la definición que yo tengo que tomar la r desde el radio de giro, como el radio de giro. ¿Okay? ¿El radio de giro de quién? Pues de este material. Entonces el radio de giro va a estar en el eje, en este eje de aquí. Entonces son las coordenadas y. Ahí está más o menos. Es una flecha, ahí está. Entonces aquí yo voy a sustituir pues a la y. Entonces esto es integral de y cuadrada. ¿Por qué? Porque el eje y es el que me está definiendo el sentido del giro. Bueno, el vector de distancia que es perpendicular al eje de giro. ¿Okay? Y voy a sustituir ρ de a de y. ¿Qué es lo que sigue? Definir los límites de integración. ¿Okay? ¿Cómo lo hacían ustedes en cálculo de varias variables? ¿Okay? Vamos a definirlo. Si yo quiero calcular la superficie de esta cosa de manera vectorial, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto es un recordatorio, ojo, no les voy a dar toda la teoría de nuevo. Entonces, el vector que está en morado, pues es el término x. ¿X desde dónde va a ir? X va a ir desde 0 hasta donde lleguemos a la intersección. ¿Okay? Con el eje x necesariamente, porque es donde se cierra un triángulo. Entonces yo de aquí tengo que saber ser capaz de despejar. ¿Okay? Entonces quiero saber cuándo esta recta se intersecta con el eje x. Entonces es 0 igual a menos x más 4. Y despejamos x. ¿Okay? Hasta ahí solo estoy haciendo un poco de geometría analítica. Entonces x vale. Entonces el siguiente límite de integración para x es 4. Los límites de integración para y, los límites de integración para y ya nos los están dando directamente las ecuaciones de la recta. ¿Ok? Entonces la y se va a estar moviendo desde x menos 4 hasta menos x más 4. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir eso en los límites de integración. Allá vamos. El primer límite de integración vale 0 a 4. El segundo límite de integración de x menos 4 hasta menos x más 4. En de y cuadrada de a de y en de x. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda con los límites de integración? Yo sí, profe. Adelante, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué queda como menos x más 4? Yo te estoy dando la recta, la ecuación de la recta. ¿Sale?
En un problema que te den, normalmente yo te voy a dar la ecuación de estas rectas, o en todo caso de las curvas, y pues tú tienes que encontrar los límites de integración. Básicamente, si yo ya te doy esto, nada más es sustituirlo. ¿Vale? Son datos que te dan. O sea, esto que está en morado, en el Ah, círculo morado, es un dato que yo te doy. sí, claro. Es que no había visto que el límite de arriba era menos x más 4, perdón. Si es menos x más 4 y el de abajo es x menos 4. Sí, perdón, es que no había visto, perdón, gracias. Ah, no te preocupes. Muy bien, ¿alguien más tiene otra duda? Muy bien, vamos entonces a hacer el cálculo. El cálculo es muy sencillo. Rho de A pues es una constante, por lo tanto sale. Y voy a copiar lo demás. Adiós. Y tengo que integrar respecto de y cuadrada. Okay, voy a poner entre paréntesis esto para no hacernos bolas. Recordemos que vamos integrando de manera reiterada, es decir, integral por integral. ¿Sale? No, ahora hay otra metodología que se ve en matemáticas avanzadas, que es integrar todo de golpe, pero no es conveniente aquí. ¿Vale? No lo vemos en clase, no se ve de hecho en los cursos de ingeniería de cálculo de varias variables. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Muy bien, esta integral pues es y cúbica entre 3, hasta ahí no hay ninguna ciencia. Bien, entonces esto es y cúbica entre 3. Evaluado de dónde a dónde. De x menos 4 hasta menos x más 4. ¿Sí? Entonces hay que hacer esa evaluación. Vamos a hacerlo. Entonces esto es rho de a integral de 0 a 4. Y pues vamos a sustituir paso a paso. ¿Vale? Entonces esto es menos x más 4 al cubo menos x menos 4 al cubo entre 3. Diferencial de x. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, esto es cálculo integral. No estoy haciendo nada mágico ni nada nuevo. ¿Vale? Entonces lo que sigue es, pues volver a integrar. ¿Sí? Aquí yo no desarrollo porque me conviene hacer la integral directamente, ya que puedo hacer un cambio de variable respecto de x. ¿Vale? Entonces esto es rho de a. Voy a separar entonces en dos integrales. Multiplica. Y voy a sacar los términos que son constantes. ¿Ok? Entonces, por 4. Más x más 4 al cubo. Diferencial de x. Menos un tercio. Integral. 0 a 4. X menos 4 al cubo. Diferencial de x. ¿Ok? Y pues integramos. Tercio. Y aquí en la primera yo hago el cambio de variable. U igual a menos 4, menos x más 4. Es más, déjame, voy a ponerlo aquí mejor. 1 es igual a menos x más 4. Entonces, su diferencial menos de x. ¿Okay? En la segunda integral, pues yo voy a hacer u2 igual a x menos 4.
y su diferencial y entonces ahora sí, pues sustituimos, tomando en cuenta los nuevos límites de integración respecto de mi variable u. Aquí ya queda 1. Menos de 1. Límites de integración. Los límites de integración. Si la x vale 0, u1 vale 4. Si la x vale 4, u1 vale 0. Son los nuevos límites de integración. ¿Vale? Siguiente, u2. De u2. Si x vale 0, entonces la u vale menos 4. Si vale 4, nos vamos al 0. ¿Ok? Y pues integramos. ¿Vale? Ya. Y calculamos estas integrales. ¿Ok? Dios, ya se trabó. Ah, no, ahí está. Muy bien, calculamos estas integrales. Me queda menos un tercio de quién, de u1 a la cuarta entre 4. Denme un segundo, por favor. Cuarta entre 4. Evaluado de 4 a 0. Menos un tercio de u2 cuarta. Y aquí yo lo estoy haciendo paso a paso, ¿vale? Realmente pues no es necesario hacerlo paso a paso. Si ustedes ya más o menos son buenos en cálculo integral, pues lo pueden hacer de golpe, ¿vale? Rho de A que es igual, pues vamos a sustituir. Entonces yo tengo menos un tercio, voy a sacarlo aquí. Pues en 0, pues vale 0. Y en 4, 4 a la cuarta, vamos a ver cuánto es. Cuarta, 256. Ah, me faltó dividirla entre 4. Entonces es como 4 al cubo, ¿no? 64. El primer término es menos 64. ¿Okay? Ojo, porque yo ya saqué el signo negativo aquí. ¿Vale? El signo negativo de un tercio. De esta parte de aquí y de esta parte de acá. Ya lo saqué. Entonces si evalúan 0 es el positivo. Y en 4 es negativo. ¿Ok? El siguiente límite es 0 de nuevo. Y evaluado en menos 4 al cubo entre 4. ¿Ok? Que de nuevo me va a quedar menos 64. ¿Ok? En lo que sigue, pues, únicamente hacer el cálculo. 64 y 64 da 128. 128 entre 3 rho de A. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, lo que sigue es eliminar el término rho. El término rho va a depender también de la geometría de esta cosa de aquí. Recordemos que rho está dado por diferencial de masa sobre diferencial de área. ¿Ok? Pero también esta cosa, si es de tipo constante, lo voy a poner en mayúscula, entonces esto también va a ser igual a la masa total entre el área total. Masa total entre el área total. ¿Ok? Y yo tengo aquí un triángulo. Entonces vamos a sustituir
esa cosa de aquí. Esto es igual a 128 entre 3 por la masa total del área total. Y el área del triángulo, pues habría que calcularla, ¿no? Vamos a calcularla. Entonces esto es igual. El área de este triángulo puede ser base por altura sobre 2. Recuerden, por favor. La base para mí va a ser este eje y la altura va a ser este eje de acá, para que sea mucho más fácil de determinar. ¿Ok? Entonces, de base mide 8. Voy a ponerlo por acá. De aquí a acá mide 8. ¿Cómo sé que mide 8? Simple y sencillamente, pues sustituir. Si x vale 0, es decir, en el punto 0, la y vale 4 y acá vale menos 4. ¿Ok? Entonces, la suma en valor absoluto de estos dos, pues es 8. Y la altura vale 4 porque va de 0 a 4. Entonces, aquí tenemos 128 entre 3 por la masa entre el área, que es base por altura. Entonces, 8 por 4 sobre 2. ¿Ok? Y finalmente, pues simplificamos esta cosa de aquí. Esto es 128 entre 16. Voy a ver si... Bueno, vamos a poner 16 por 3. 16 por 3. 48. Entre por n. Correcto. Aquí pues puedo simplificar un poco. Entonces vemos que tiene mitad, es 64. Y 24 también tiene mitad, sería 12. Bueno, voy a ponerlo ya más o menos ahí. 32 sobre 12. Sigue teniendo mitad esta cosa. 16. 6. Sigue teniendo mitad. Dios mío. Okay, entonces 8 entre 3 y ya no tiene nada. Finalmente la inercia rotacional, la respuesta es 8 tercios de la masa. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Vamos a anotar el resultado. Entonces, la inercia, bueno, el momento de inercia es de 8 tercios masa del bloque. La masa del triángulo. ¿Sale? Y esa sería la respuesta. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien. Ustedes van a tratar de resolver uno. Vamos a tratar, a ver si es cierto. Sí me acuerdo. Si MATLAB nos permite hacer el cálculo de estas integrales de volada. ¿Por qué? Porque finalmente, a mí me interesa que sepan aplicar correctamente las ecuaciones. No me interesa, yo no les voy a evaluar cálculo. ¿Vale? Me interesa que sepan usar el cálculo. Entonces vamos a ver si MATLAB puede hacer esta integral. ¿Ok? Entonces nos vamos por favor a MATLAB y vamos a escribir todo esto en términos de código. Para eso vamos a utilizar variables simbólicas. Entonces clear, CLC, vamos a hacer el comando sims. Aquí en el comando sims yo le estoy indicando a MATLAB que voy a usar variables simbólicas. ¿Qué símbolos voy a ocupar? A X, a Y. Y le voy a avisar que estos X y Y son números reales. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Voy a usar el comando int. El comando int permite calcular integrales. ¿Ok? Integral, ¿de dónde a dónde? Vamos a ver si puede MATLAB. Yo necesito hacer esta integral primero.
MATLAB no me va a poder hacer todo este desarrollo de golpe, se lo tengo que ir haciendo paso a paso. ¿Okay? Entonces le voy a llamar integral interior. Voy a usar el comando in de la función. ¿De qué función? De y cuadrada. ¿De dónde a dónde? De x menos 4 hasta menos x más 4. ¿Ok? Vamos a ver si puede. Porque no recuerdo si... Voy a copiar esto. Se supone que sí debe poder. Ok, aquí está el resultado. Efectivamente, pues coincide con esto. ¿Vale? Solo que aquí MATLAB me lo da en una versión más simplificada. Ok, una vez que yo ya hice esa integral, ¿qué es lo que sigue? Pues volver a integral de 0 a 4. Ok, entonces integral, de nuevo, integral exterior ahora le voy a llamar. Voy a integrar la integral interior, el resultado anterior. ¿De dónde a dónde? De 0 a 4. Les voy a correr el código. ¿Ok? Y me dio 128 entre 3. ¿Qué es el término que yo obtuve aquí? ¿Vale? Entonces MATLAB me lo da automáticamente. Ustedes van a poder usar MATLAB sin ningún problema, porque les repito, no voy a calificarles cálculo. No me interesa calificarles cálculo. ¿Vale? ¿Qué es lo que sigue? Multiplicar por ρ, que es masa sobre área. Esto sí ya lo tienen que hacer a mano. MATLAB ya les hizo la parte difícil. Pues vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, ρ es igual a la masa. Si voy a ocupar alguna literal, la tengo que declarar acá. Masa sobre el área, pero el área ¿quién es? Es 8 por 4 entre 2, que es el área de mi triángulo. ¿Ok? Entonces yo esto lo voy a multiplicar por el resultado que obtuve anteriormente. Entonces esto va a ser momento de inercia, mom iner, va a ser igual a ρ por el resultado de la integral exterior. Y pues vamos a ver qué me arroja. 8 tercios de la masa, que es lo que nosotros obtuvimos. ¿Vale? Voy a dar unos minutitos para que puedan copiar el script y posteriormente vamos a hacer unos ejercicios. Cualquier duda que tengan, por favor, con confianza. Profe, Adelante, por favor. sí tengo, había dicho que y cuadrada es la forma en que se movía. Sí, recordemos aquí, la inercia rotacional es la integral de r cuadrada de m. ¿Okay? Yo elegí a r como y, ¿por qué? El eje de giro es x, ¿okay? Me lo está diciendo el problema. ¿Okay? Entonces, lo que está midiendo es la distancia entre los elementos diferenciales,
Es a lo largo de Y. ¿Sale? O sea, el equivalente a R es este de aquí. Y este de aquí coincide forzosamente con los términos de Y. ¿Sale? Tanto para abajo como para arriba. ¿Ok? Sí. Perfecto. Adelante, por favor, continuamos. Entonces, obviamente, pues MATLAB les resuelve muy rápido las integrales, pero sí necesitan saber qué es lo que están integrando. ¿Sale? MATLAB por default no te va a resolver eso. O sea, tú no le puedes meter el dibujito a MATLAB y decirles, calcúlame la inercia rotacional. Eso no lo va a hacer MATLAB. Ustedes tienen que saber cómo se hace el cálculo. Dale un minutito más y continuamos con otro ejercicio. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio número 2. Ejercicio 2. Ustedes lo pueden hacer en MATLAB sin ningún problema. Ejercicio 2. Determinar el momento de inercia de medio círculo alrededor del eje X con una masa M y densidad superficial de medio círculo, aquí me faltaba, de medio círculo de radio, oh Dios, radio R igual a 3, que gira alrededor del eje X con una masa M y de densidad superficial constante. Si yo hago la geometría de esta cosa, vamos a hacerlo. Bueno, la voy a hacer medio fea, no importa. Aquí yo tengo 3, aquí yo tengo menos 3. ¿Qué Dios que estoy haciendo? Menos 3. Como es un círculo, pues acá también voy a tener 3. Este es el eje X. Y pues este es el eje de giro. ¿Okay? Únicamente me interesa medio círculo. ¿Okay? Ustedes se tienen que acordar un poco de su clase de geometría analítica para recordar la ecuación de un círculo y obviamente nada más tomar la mitad. ¿Ok? Entonces este es su ejercicio. Vamos a dar únicamente 10 minutitos para que lo puedan resolver. Pueden usar, les repito, pueden usar MATLAB para resolverlo. Adelante, por favor.
Muy bien, ¿alguien tiene algún avance, algo que presentar? ¿O alguien se quedó con alguna duda? Yo, profe. Bueno, no, es que no sé si esté bien. Adelante, si gustas, presenta pantalla y lo vamos resolviendo, ¿sale? Sí. Bueno, aquí está el script. Ok. La integral interior la definí como x al cuadrado más y al cuadrado. Y No, en el, está mal, ¿sale? Hay que acordarnos principalmente de nuestras clases de cálculo de varias variables. Así no es como se define este tipo de integrales, ¿sale? ¿Alguien tiene otro intento? Es que iba a preguntar algo sobre lo que decía Adelante, el tema. adelante. Sí, te escucho. Dice que la masa se mueve alrededor del eje X. ¿Correcto? Sí, ahí está la geometría. Ah, pues entonces sigue siendo y cuadrada, ¿no? Lo que cambian son los límites. Correcto, lo que cambian son únicamente los límites de integración, ¿sale? La y, bueno, la r sigue siendo y cuadrada porque como bien dices tú, el radio de giro está dado a lo largo del eje X. ¿Ok? Entonces, si nosotros trazamos nuestros vectores, voy a ponerlo con morado, no con azul, para definir mis límites, yo sé que la X va de 0 a 3 y la y va a ir de acá, el límite que me pone la circunferencia, tanto el inferior como el límite superior. Ahora hay que acordarnos forzosamente pues de la ecuación de una circunferencia. En este caso es x cuadrada más y cuadrada igual a 9. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues despejar. ¿Despejar a quién? A la y, porque la y es la que va a estar limitada. Si yo de aquí despejo a y, voy a tener y es igual a la raíz cuadrada. Le voy a poner SQRT para que nos acordemos que es raíz cuadrada. 9 menos x cuadrada. ¿Okay? Entonces en la parte superior, el límite superior va a estar dado por y igual a la parte positiva. ¿Okay? 9 menos x cuadrada, raíz cuadrada de esa cosa. Y en la parte inferior, la curva inferior va a estar dada por la parte negativa de la raíz. Y igual menos SQRT, 9 menos x cuadrada. ¿Okay? Esto es pura geometría analítica. ¿Sale? Recuerden que SQRT es raíz cuadrada. ¿Sale? Entonces únicamente tengo que hacer la sustitución de estos límites pues en mi integral. ¿Sale? Adelante, por favor. Ya les di una muy buena ayuda para que puedan concluir el ejercicio.
Okay. ¿Alguien ya hizo la sustitución en MATLAB? Vamos a hacerla. Voy a modificar este script. Es muy rápido, realmente. Pues el límite inferior es menos SQRT, de 9 menos X cuadrada. Y el límite superior es SQRT, 9 menos X cuadrada. ¿Okay? La integral exterior va, en términos de X, va de 0 a 3. ¿Vale? Y ρ, finalmente ρ. ¿Cuál es el área de medio círculo? A ver. El área de esta cosa, pi por radio al cuadrado sobre 2. ¿Okay? Entonces, pi por radio al cuadrado, en este caso por 9, sobre 2. ¿Okay? Entonces voy a poner esa cosa acá. Entonces la masa m entre el área. Pero el área es pi por 9 entre 2. ¿Okay? Yo voy a definir aquí, como estoy usando pi, pues también lo voy a definir aquí como pi. ¿Vale? Y pues vamos a ver qué es lo que nos da este cálculo. Y listo. Tenemos aquí el momento de inercia. Le voy a dar, como tengo varios pis por aquí, le voy a dar simplificar. Hay un comando que se llama simplify, que me permite hacer simplificaciones en variables simbólicas. Entonces lo voy a volver a correr. Y bueno, aquí tenemos entonces el momento de inercia ya calculado. Okay, aquí no entiendo por qué no se elimina pi. Debió eliminarse pi con pi. Pero bueno, el resultado es que el momento de inercia, la inercia rotacional, es 9m sobre 4. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda de cómo se hizo este cálculo? ¿Alguna pregunta? Ok, todavía no los noto muy convencidos. Vamos a hacer un último ejercicio, pero ahora en 3D. Okay, vamos a deducir la fórmula de la inercia rotacional para un cilindro hueco de 2 radios. Okay, ese va a ser nuestro siguiente ejercicio. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Yo necesariamente tengo que colocar... ¡Ay, Dios! Ok, la canción. Entonces, yo voy a tener mi cilindro que va a estar girando en esta ocasión alrededor del eje Z. ¿Vale? Entonces, ahí está más o menos el cilindro. Y aquí hay una distancia R1, si no me equivoco. R1, sí. Y R2. Entonces aquí es R1. Y de acá para acá es R2. Entonces el ejercicio que... bueno, vamos a ponerle una longitud. Y realmente la longitud no la necesitamos, pero la voy a poner por si acaso. ¿Por qué? Porque al final se va a cancelar. Entonces vamos a poner ejercicio 3. Considera cilindro hueco radio interior R1 y radio exterior R2 que gira alrededor del eje Z. Tiene densidad volumétrica y masa E. Determinar su inercia. Okay, este es nuestro problema. Entonces tenemos que resolverlo. Tenemos que acordarnos forzosamente de cálculo de varias variables.
¿ok? Principalmente de coordenadas cilíndricas, ¿sale? Si no se acuerdan, de favor les pido enormemente pues, que tomen su libro de cálculo y se pongan a revisar, ¿sale? Porque no puedo yo dar las clases de cálculo. A lo más, yo les doy el script para que hagan las integrales, ¿vale? Para que MATLAB haga las integrales, pero ustedes tienen que meter los datos, ¿vale? MATLAB no les va a resolver la tarea como tal, bueno, los ejercicios como tal. Muy bien, vamos a resolver. Voy a poner primeramente mi sistema de coordenadas. ¿Ok? Y para coordenadas cilíndricas yo me acuerdo de un diferencial de volumen. ¿Ok? Un diferencial de volumen. Entonces yo tengo que calcular el volumen de esta cosa. Aquí tengo R. Como estamos en coordenadas cilíndricas, las coordenadas son R, es decir, radial, angular, voy a ponerle ángulo, teta, y finalmente el longitudinal. El longitudinal es Z. ¿Sale? Todo eso es de coordenadas cilíndricas. Entonces, yo quiero calcular el volumen de esta cosita, ¿okay? De esta cosa de aquí. Entonces, diferencial de volumen. Este es un cubo, yo lo voy a aproximar como un cubo. Entonces, de aquí a aquí, según mi sistema de coordenadas, debe medir un diferencial de Z. ¿Okay? Les recuerdo, esto es cálculo de varias variables, ya lo vieron. Únicamente lo estamos retomando un poco. De aquí a aquí. De aquí a aquí mide diferencial de R. ¿Ok? Diferencial de R, ¿por qué? Porque se está moviendo a lo largo del eje radial, del sistema radial. Y finalmente de aquí a aquí es R por un diferencial de teta. ¿Okay? ¿Por qué es R diferencial de teta? Porque yo estoy midiendo un arco. Los arcos se miden el radio por el ángulo. En este caso tenemos un diferencial de ángulo, ¿okay? Porque nos estamos moviendo en la dirección angular. Entonces el volumen total de esta cosa, bueno, perdón, el volumen de este elemento diferencial va a estar dado por R de teta de Z y de R. ¿Ok? Entonces vamos a tener que hacer una integral triple. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda del sistema de coordenadas? No, por favor, hablen ahora o después no hay reclamos, ¿sale? De todos modos, les voy a pasar un libro de cálculo de varias variables para que pues, puedan retomar un poco pues, estos detalles, ¿no? Porque algunos quizá no se acuerden de cómo calcular los diferenciales de volumen, pero sí es importante, ¿vale? Sobre todo para procesos 2, sí van a tener que estar calculando las inercias rotacionales. Por ejemplo, posteriormente les voy a poner un ejercicio de calcular inercias rotacionales de presas cónicas, de presas hemisféricas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Nuestra integral de volumen ya la tenemos. Ahora, ay Dios, ¿qué hice? Vamos a la parte matemática. Ok, esto ya. Para la inercia rotacional de elementos volumétricos, tenemos que la integral por quien estaría dada. Vamos a escribirla. Inercia rotacional. De nuevo, la integral es la misma. Esta es la misma. Lo único que cambia es el diferencial de masa por un diferencial de volumen. ¿Vale? Entonces voy a reescribirla. R cuadrada de M. Con nuestra densidad volumétrica, está A por
rho de volumen es igual a la masa sobre el volumen. En términos diferenciales, esto es un diferencial de masa por un diferencial de volumen. ¿Okay? Así de sencillo. Ahí le vamos a poner en coordenadas cilíndricas. Voy a sustituir para obtener coordenadas cilíndricas. Y va a ser igual a una integral triple, ¿sale? R cuadrada, el diferencial de volumen está, ¿cómo se dice? Dividiendo, lo paso multiplicando, entonces voy a tener rho de B por el diferencial de volumen. Por el diferencial de volumen ya vimos que es esta cosa de aquí, R de teta de Z de R. Ok, entonces esto es igual a mi integral triple de R cuadrada volumétrica de R de Z de E. Y nos damos cuenta de que esta R queda como R cúbica, ¿no? Entonces la voy a quitar, la voy a poner. ¿Vale? Muy importante, deben tener cuidado aquí con algo. ¿Ok? ¿Con qué deben de tener cuidado? Con el eje de giro. En este caso el eje de giro es a lo largo del eje Z. Por lo tanto, coincide con R, la coordenada de donde están los elementos diferenciales midiéndose, coincide con R. Si yo les dijera que se está moviendo, por ejemplo, en el eje X, ahí sí ya no coincidiría y necesariamente tendríamos que cambiar de sistema de coordenadas. ¿Vale? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, muy bien, vamos a calcular finalmente los límites de integración. Terminamos los límites de integración y a ustedes se les dejará de tarea pues calcular esta integral. Entonces, para los límites de integración. Yo aquí puedo ordenar realmente estos elementos como yo quiera. ¿Ok? Va a estar en función, pues obviamente, de qué me convenga primero integrar, qué es lo que más me conviene integrar. Yo voy a sacar primeramente el rho por B. Y me voy a dar cuenta de que tengo que hacer pues varias integrales. Si quiero integrar respecto de R, la última integral va relacionada con este elemento, la segunda integral va relacionada con este elemento, y la integral más interna pues va relacionada con el diferencial más interno también. Entonces, R va a ir de R1 hasta R2. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos dice nuestro problema? ¿Okay? De R1 hasta R2. Siguiente integral. La siguiente integral, ¿de dónde a dónde va a ir? Es en Z. En Z va a ir, yo lo voy a poner desde 0 hasta L. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a medir desde el eje 0, vamos a suponer que aquí empieza el 0, y alcanza una altura L. Realmente esta L no la voy a ocupar porque se va a cancelar en algún momento. ¿Vale? Sin embargo, lo voy a poner pues para hacer el cálculo de mi integral. Finalmente, la parte angular. Teta. ¿Teta de dónde a dónde va? Teta, pues como yo estoy completando un círculo completo, teta necesariamente tiene que dar toda la vuelta. Es decir, va de 0 a 2pi. 0 hasta 2pi. ¿Okay? ¿De quién? De R cúbica, diferencial de teta, diferencial de z, diferencial de R. Esta es la integral que a ustedes se les va a quedar de tarea integrar. ¿Ok? Háganlo con calma, háganlo con cuidado.
Y pues sobre todo acuérdense de sus clases de cálculo integral, ¿no? De varias variables. Les voy a poner los paréntesis para que sepan el orden de integración. ¿Sale? ¿Tienen hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces la siguiente clase, por favor, me gustaría ver. Bueno, que no sea clase de laboratorio, por favor. El cálculo de esta cosa. ¿Vale? Pues excelente día a todos y buen jueves. Hasta luego. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego.